video vamos a hablar sobre lo que son las ingestas dietéticas de referencia. Las ingestas dietéticas de referencia son un nuevo concepto. Nosotros veníamos hablando de ingestas recomendadas y hoy por hoy tenemos lo que son las ingestas dietéticas de referencia, que en realidad hacen referencia a la cantidad de un nutriente que debe contener la dieta, que recordemos que es los alimentos que consume habitualmente una persona, para prevenir las enfermedades deficitarias, es decir, las enfermedades por carencia, por la falta de un nutriente, reducir las enfermedades crónicas que generalmente se relacionan con el exceso del consumo de algunos nutrientes y conseguir de esta manera una salud óptima. Es decir, lo que buscan de esta manera es aprovechar el potencial que tiene cada nutriente y lograr un equilibrio nutricional, evitando la carencia y evitando también el exceso de determinados nutrientes. Este nuevo concepto se fue desarrollando a finales de 1997 para reemplazar lo que venía antes, que eran las RDA, las recomendaciones dietéticas, que se fueron usando hasta 1941, donde el enfoque de estas recomendaciones dietéticas estaba puesto solo en evitar las enfermedades carenciales. Pero hoy se sabe que muchas enfermedades están relacionadas con el exceso y no con la carencia, y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el exceso de la disponibilidad de alimentos que tiene hoy por hoy una persona, donde se puede encontrar muchas veces un cuadro mixto donde hay carencias y a la vez hay excesos. Entonces este nuevo enfoque busca de alguna manera guiarnos o darnos una meta, un objetivo hacia dónde orientar la alimentación. Estas ingestas dietéticas de referencia involucran 4 valores de referencia que se utilizan. El primero es el requerimiento medio estimado o requerimiento promedio estimado, que es un valor de ingesta media de un nutriente que cubre con las necesidades de el 50% de un grupo homogéneo. O sea, acá vuelve a aparecer otra vez esta cuestión del grupo homogéneo. Es decir, que el requerimiento promedio estimado para cada nutriente no va a ser igual para todas las personas del mundo, sino para un grupo homogéneo de una población que siempre es sana, es decir, borramos de acá lo que es la población enferma o que tiene alguna patología, y esa población tiene que tener igual edad, igual sexo y condiciones fisiológicas y de estilo de vida similar. Por eso volvemos a repetir que este requerimiento medio estimado para una persona, por ejemplo, de igual sexo y edad, puede ser distinto si viven en distintas partes del mundo. En tanto, es una mediana que puede coincidir con la media si los datos tienen una distribución normal. Eso tiene que ver, sí, con los hábitos de vida que lleve cada población. Se usa para establecer, digamos, es como la base para establecer las nuevas ingestas dietéticas de referencia, pero solo cuando estos requerimientos medios estimados fueron tomados con una base científica suficiente, con contrastada información, muy buenos estudios donde hay una cuestión más clínica y bioquímica, donde se establecen bien cuáles son las necesidades del organismo en particular, y entonces llegan a ser un parámetro de elección para después poder juzgar la adecuación de las ingestas de un grupo de población, es decir, teniendo en cuenta que el requerimiento medio estimado es el requerimiento de un nutriente para el 50% de ese grupo. Entonces, con este dato lo que sí podemos utilizar es para estimar la prevalencia de ingestas inadecuadas, es decir, cuánto de ese grupo no llega a cubrir ese 50%, y de esa manera decimos, bueno, acá hay un riesgo de que este nutriente no se esté consumiendo y tenemos que esforzarnos para que a partir de la alimentación se llegue a cubrir esa demanda, y también nos sirve entonces para planificar estrategias nutricionales adecuadas para cada grupo. Otro valor de referencia que podemos encontrar en las IDR es las nuevas ingestas recomendadas o RDA, que se definen en sí como la cantidad de un nutriente que es apropiada para cubrir los requerimientos nutricionales de casi todas las personas
desde un 97, un 98% de una población o un grupo homogéneo. Otra vez, la población sana siempre, acá no estamos hablando de ninguna enfermedad, sino que estas las vamos a usar para poblaciones sanas, que tengan igual sexo, igual edad y condiciones fisiológicas y de estilos de vida similares. Es decir, que el concepto es muy similar al del requerimiento medio estimado en cuanto a quién van dirigidas estas nuevas ingestas recomendadas. Estas nuevas RDA se calculan matemáticamente a partir del requerimiento medio estimado, es decir, son como una ampliación de lo que necesita la mitad de la población. Se le agrega una mayor cantidad, un valor, donde de esa manera se estima estadísticamente que se cubren los requerimientos de la mayor parte de la población. Todos los nutrientes se estiman de esta manera, salvo el de la energía, porque justamente agregarle márgenes de seguridad a la energía tiene que ver entonces con que va a haber mucha gente que va a tener un sobreconsumo energético. Las RDA, es decir, estas nuevas ingestas recomendadas, representan un objetivo, una meta para poder planificar la ingesta dietética en los individuos. Es decir, si yo sé que con 1000 miligramos de calcio tengo solucionado el requerimiento de determinada persona, mis esfuerzos van a estar guiados hacia eso. Sin embargo, tienen un uso limitado en lo que es la valoración individual. Yo puedo usarlo como guía, pero no puedo decir que si una persona no llega a consumir esos 1000 miligramos de calcio, va a tener un déficit. Es decir, no lo puedo utilizar para valorar el consumo a nivel individual, dado que hay un gran margen de seguridad, es decir, que están sacadas del requerimiento medio estimado. Entonces, tranquilamente esa persona que yo estoy evaluando puede cumplir sus requerimientos con 800 miligramos de calcio. Entonces, yo decir que si no llega a 1000 tiene un déficit nutricional es, digamos, una falacia. No necesariamente, entonces, que una persona no cumpla con la RDA indica que no haya adecuación. Prácticamente es imposible conocer con certeza el requerimiento puntual que tiene un individuo en concreto. Por lo tanto, de ahí viene esto de que no podemos saber si con esto se cubre o no se cubre, sino que podemos considerar que hay un riesgo de deficiencia si la persona consume menos que la RDA, pero no podemos decir que está prácticamente en una deficiencia, sino que eso se corrobora con un examen más bien clínico o bioquímico. Y también podríamos decir que estamos frente a una persona bien nutrida cuando esa persona consume un valor muy similar al de las RDA. Para eso es para lo que nos sirven estos valores. Otro de los valores que se enmarca dentro de las ingestas dietéticas de referencia es la ingesta adecuada. Son estimaciones que se usan cuando no hay suficiente evidencia científica para poder calcular los dos valores anteriores, el requerimiento medio estimado y la ingesta recomendada que sale del requerimiento medio estimado. Entonces, lo que se hace para esos nutrientes en los que no hay datos científicos para poder arrojar un valor claro es que se estima que con determinada ingesta de un nutriente sostenida en el tiempo no se presentan enfermedades por carencia ni por exceso, entonces se recomienda a partir de esos datos observacionales. Y por último, el último valor con el que contamos en los que son estas nuevas ingestas dietéticas de referencia es la ingesta máxima tolerable, que es un concepto muy interesante y que se define como el nivel más alto de ingesta de un nutriente, que este nivel de ingesta del nutriente puede estar dado por un alimento, por agua, por alimentos fortificados o enriquecidos o por suplementos, que incluso consumido de forma crónica, es decir, consumido durante mucho tiempo, no entraña un riesgo para la salud. Por ejemplo, si yo consumo durante mucho tiempo, 2-3 meses, un alimento fortificado con calcio, pero no veo que aparezca ningún síntoma relacionado con eso, se puede decir que ese consumo no llega a ser una ingesta máxima tolerable. ¿Está? Una vez que se supera la ingesta máxima tolerable, se indica que empiezan a aparecer efectos adversos asociados con el exceso en el consumo de ese nutriente.
Sobre los usos que le podemos dar a estas ingestas recomendadas, que las podemos encontrar en tablas, los usos son muy numerosos, pero vale destacar uno que es muy importante, que es programar y valorar nutricionalmente las dietas. Esto quiere decir que volvemos a mencionar que es una meta o un objetivo a seguir cuando nosotros vamos a planificar una dieta o un menú para una persona o un grupo de personas. Las ingestas de referencia son los únicos valores que tenemos hoy por hoy disponibles los profesionales de la salud para poder planificar y valorar dietas de individuos y grupos. Pero esa fiabilidad en lo que es la detección del riesgo depende del método que vamos a utilizar. Tenemos que tener muy presente que ninguno de estos números es un método eficaz para poder detectar los individuos que realmente tienen una deficiencia nutricional, porque vuelvo a repetir que están basados en una media, calculados con un margen de seguridad, pero que la persona no consuma eso que está indicado no implica que está malnutrida. Esa malnutrición a nivel de que falte algún nutriente solamente se puede determinar a través de métodos clínicos o bioquímicos. Muchas veces estas ingestas recomendadas se emplearon erróneamente, es decir, de manera no adecuada, como referencia para programar y valorar dietas de grupos poblacionales. Obviamente, la planificación basada en las ingestas recomendadas suministrará mayor cantidad de nutrientes a los que el 50% de la población aproximadamente necesite. ¿Por qué? Porque tiene márgenes de seguridad. Entonces, si yo digo, bueno, toda esta población necesita 1000 miligramos de calcio, caigo en el error de que les puedo estar dando mayor cantidad de calcio del que realmente una de esas personas de la población necesita. Igualmente, si yo evalúo a partir de las ingestas dietéticas medias, digamos del requerimiento medio estimado a un grupo de población, puedo sobreestimar el riesgo o la prevalencia de ingestas inadecuadas. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a estar por debajo y gente que va a estar por encima de ese número. Las actuales directrices que tenemos hoy por hoy en el uso de estos estándares de referencia es justamente no utilizar las ingestas de referencia para valorar la adecuación nutricional de las dietas de un grupo de población, porque aunque la mayoría de los individuos de un grupo presente un valor de ingesta inferior a la ingesta recomendada, no se puede concluir que esa población esté malnutrida, como muchas veces por error se hace, ya que el 97,5% de la población va a necesitar consumir menos de ese nutriente. Sin embargo, entonces, recordamos que las ingestas de referencia son útiles como guía o como meta a seguir para la programación de dietas de individuos o de poblaciones, siempre que esto se realice en conjunto con educación nutricional, ya que si la meta es que, por ejemplo, esta población aumente el consumo de hierro, yo puedo ofrecer a partir de la alimentación más cantidad de hierro, pero también tengo que educar a esa persona para que también sepa en qué alimentos puede encontrar ese hierro o cuáles son las técnicas culinarias mejores o más indicadas para que ese hierro se aproveche de mejor manera y de esta manera se pueda cumplir con esa meta u objetivo. Entonces, a modo de resumen, vamos a ver para qué nos sirven estas ingestas dietéticas de referencia. En individuos, el objetivo de la alimentación será conseguir que la ingesta programada esté próxima a la recomendación dietética o a la ingesta adecuada y que sea inferior al nivel máximo de ingesta tolerable. En grupos, el objetivo es que haya en general una baja prevalencia de ingestas inadecuadas, o sea que sean bajas o excesivas ingestas dentro de lo que es un grupo homogéneo. Entonces, puntualmente, en lo que es el requerimiento medio estimado, en individuos la recomendación es no utilizarlo porque supone que va a haber un 50% de personas que van a estar lejos de la adecuación. Y en grupos es un parámetro de referencia para conseguir que solo una pequeña parte de la población tenga ingestas inadecuadas. Es decir, que va a haber una parte que va a estar adecuada y la otra parte no.
Con respecto a las ingestas recomendadas, que son las que tienen el margen de seguridad, en individuos es un parámetro de referencia. Una ingesta que está próxima a esta recomendación de ingesta adecuada indica que hay una baja prevalencia de inadecuación. Es decir, que una persona que consume un valor de nutrientes similar a este que está recomendado nos puede indicar que tiene un bajo riesgo de carecer de ese nutriente. En grupos no debe utilizarse para planificar dietas, ya que podemos caer en el error de generar un sobreconsumo en una mayor parte de la población. En lo que es la ingesta adecuada, que recordemos que es un valor que sale de que si no existen datos científicos del requerimiento medio estimado, en individuos es un parámetro de referencia en ausencia de estas recomendaciones dietéticas, y una ingesta que esté próxima a la ingesta adecuada, que es la recomendada, indica que hay una baja prevalencia de inadecuación, es decir, podemos sospechar que esa persona está consumiendo un valor próximo a lo recomendado de un nutriente. En los grupos se usa cuando no está disponible justamente la RDA, y si la ingesta media o mediana del grupo está próxima a la ingesta adecuada, a la ingesta recomendada, indica que hay una baja prevalencia de inadecuaciones, prácticamente lo mismo. Y por último, la ingesta máxima tolerable en individuos es una guía para limitar la ingesta, es decir, hasta acá podés comer de este nutriente, de este alimento. La ingesta crónica de cantidades mayores a este nivel nos aumenta el riesgo de efectos adversos. Y aunque no lo crean, puede pasar que en personas, por ejemplo, que están suplementadas con vitamina C y también obtienen vitamina C a partir de los alimentos, esta ingesta sea superada muchas veces. Entonces es como un valor de referencia para limitar. Y en grupos el objetivo es que haya el menor número de personas posibles que tengan valores de ingesta superiores a este valor indicado, porque también empiezan a aparecer los efectos adversos. Entonces también es como una guía para limitar la cantidad de un nutriente a nivel, cuando elaboramos una alimentación a nivel poblacional. Bueno, esos fueron los componentes de las IDR o las ingestas dietéticas de referencia. Nos vemos en el próximo video.